La Reforma trajo, mire, por ejemplo, la Reforma trajo el resurgir o el potenciar la educación. Eso fue muy interesante. Por ejemplo, antes todo lo que tenía era relativo a la iglesia, era todo en latín, la Biblia era en latín, no había otra traducción. Pero con Lutero eso cambia. El concepto que tenía Lutero de la palabra de Dios era que tenía que estar al alcance de todo el mundo. En aquel momento los únicos que podían leer la palabra eran los santos padres de la iglesia. Ese era el concepto que había. Nadie se atrevía a tener una Biblia. Primero porque no estaba al alcance de la mano. Segundo, la imprenta todavía no se había inventado. Es justo en ese momento que la imprenta se inventa. Y fue una de las cosas que se aprovechó, la imprenta, para sacar muchas Biblias. Pero antes no. La gente solamente sabía lo que la iglesia les decía. En ese momento en toda Europa había una iglesia, no había varias iglesias, una sola iglesia. Y un papa que más que un predicador o un religioso era casi un político, ¿no? Y político no solamente en cuestión de diplomacia, ¿no? En cuestión de ejército, tenía ejército propio. Fue una época muy oscura para la sociedad. Y en esa situación, con ese caldo de cultivo tan idóneo, es cuando surgió alguien protestando. Por eso se nos llama a nosotros, se les llamaba a ellos protestantes y nosotros hemos heredado, ¿no? Porque se atrevieron a protestar contra lo establecido. Y en ese momento se crea una crisis de autoridad, porque este hombre que era un sacerdote, el Martín Lutero era un sacerdote, cuando él se revela y hace público su pensamiento, venía ya él respaldado por unos cuantos líderes importantes, no lo hizo solo. Pero cuando él planta cara al Papa, diciendo todo lo que él creía que estaba mal, es cuando se crea de repente hay una crisis en Europa, y se rompe lo tradicional y se atreve la gente a pensar. Él empieza a decir, la Biblia tiene que leerla a todo el mundo, algo que era una locura. Tiene que leer, pero la gente no sabía latín. Así que entonces él se pone a traducir la Biblia, él tradujo la Biblia al alemán. Más o menos en esa época hay otros muchos que la empezaron a traducir a otros idiomas y con el descubrimiento de la imprenta empieza a correr, a hacerse libros y empieza a correr la palabra y entonces en muy corto periodo de tiempo se crea una revolución en el centro de Europa porque alguien se atrevió a ir contra lo establecido y muchos le respaldaron. Así que de repente se puso de moda el levantarse contra el papado. Él consigue que muchos políticos le sigan, reyes le sigan, y entonces eso le dio un gran éxito. Cambiaron muchas cosas, desde el concepto de democracia. La democracia viene por el protestantismo, por la forma que nosotros, el cristianismo tiene de ver de la igualdad, la justicia, la solidaridad, el trabajar en equipo. Todo esto trajo otro concepto. Antes estaban los que mandaban y los que eran mandados, no había nada más. Con el protestantismo se empiezan a levantar sociedades intermedias, el proletariado, la burguesía. Hay varios niveles económicos y sociales que empiezan a resurgir porque ya se atreven a ser autónomos, se atreven a hacer cosas, ya no era solo lo que me digan de arriba, ya empiezan a hacer. Y una auténtica revolución. La reforma no es reforma con minúscula, es reforma con mayúscula. Y es una reforma no solo religiosa, fue una reforma social. Las escuelas empiezan a enseñar en la Biblia y empiezan a potenciar el que se enseñe la Biblia. Porque en aquel momento la religión era muy importante. La religión y política estaban juntos, entonces no es como ahora. Y entonces el conocer la Escritura, conocer lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que decía Dios, eso también era importante. Así que hubieron muchos cambios en ese sentido. Cuando hemos estado todo este año, que terminamos el 31 de octubre, terminaremos el 500 aniversario de la Reforma, hemos recordado el pasado. Y está bien, hay que recordar el pasado. Hay mucha gente que defiende que para poder tener un buen futuro hay que conocer bien el pasado. Está bien. Pero lo que no podemos es quedarnos solo con el pasado.
Por eso en el eslogan que han estado usando en este aniversario era la reforma continúa. Porque una cosa que tenemos que tener claro es que nos tenemos que estar reformando constantemente. En la mesa que estuvimos discutiendo y charlando sobre cosas, hablamos de las diferencias. Se habla de la época de lo moderno, lo moderno que fue hasta el siglo pasado, y la posmodernidad. Lo moderno venía a ser una renovación de lo que había antes clásico, moderno, pero lo posmoderno es lo que viene después de lo moderno. Y de lo posmoderno lo que pretende es rebelarse contra lo moderno, porque siempre el que viene por delante viene protestando del de atrás. Los jóvenes se vienen quejando de los papás, ¿verdad? Pero es que sus papás también se quejaban de sus papás y todos hemos estado en esa cadena. Eso en la sociedad también se repite y eso crea algunas modas con mucha trascendencia, otras no, pero va creando muchas modas. Y esa posmodernidad es el tipo de sociedad que tenemos ahora. Si la iglesia no se espabila y no mira eso y no se identifica con eso, seguirá con la forma de actuar de antes intentando evangelizar lo de ahora. No funciona. No funciona. Por eso hay una lucha hoy. La juventud hoy está cambiando a una velocidad su sistema de funcionamiento, su forma de pensar, que si los que estamos como papás de ellos no estamos vigilando, estamos de cerca, se desconectan. Y eso es lo que está pasando en muchos sitios. Familias que están desconectadas. Y a los papás nos toca estar más cerca para no perder la conexión. La responsabilidad de esa conexión no es de los hijos. La responsabilidad de mantener esa conexión es de los padres, es de nosotros. Porque ellos van a seguir creciendo. Y van a seguir creciendo con un montón de gente que opina totalmente distinto a lo que opinas tú y lo que opino yo y lo que opina la Biblia. Y todo eso, donde ellos pasan muchas horas, va a influir de tal manera en ellos que cuando llegan a casa han asumido parte de lo que han oído. Y ahí entonces chocarán contigo. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Entonces, la reforma no es algo que ocurrió hace 500 años. Sí, allí hubo una gran reforma que le ha dado nombre a todo esto. Pero la reforma continúa. O sea, tenemos que estar completamente entregados a ese cambio continuo, no de los principios bíblicos. Los principios bíblicos son los mismos, pero de la sociedad. Porque la sociedad va a ir cambiando. Y nosotros tenemos que ir cambiando como la sociedad para poder seguir conectados con ella. Si no, la sociedad continúa, la sociedad crece o se desarrolla o madura o no sé cómo llamarlo, igual que lo hacen nuestros hijos, y nosotros nos hemos quedado al margen. Si quiero predicar la palabra de Dios, tendré que saber cómo escucha el que la recibe. Si no me preocupo por cómo escucha el que lo recibe, probablemente yo estaré predicando, pero nadie está atendiendo. Si yo predico en japonés y nadie sabe japonés, yo estoy predicando, pero nadie está recibiendo. Y esto es lo que pasa en muchos momentos de nuestras relaciones, que nosotros queremos aplicar formas de metodologías de conversación, de transmisión de información, pero es que el otro no lo oye. Y muchos padres esa lucha la tenemos en casa. ¿Cómo me conecto yo con mi hijo si no lo estudio, si no me pongo un poco a su par? Tengo que mirar, no puedo exigirle a mi hijo que piense como yo. No porque yo sea mucho más listo, sino simplemente porque él ha empezado a pensar diferente. Me toca a mí conocer cómo él piensa porque quiero comunicarle algo. Si no me pongo a esa altura, el choque de trenes está garantizado. Y por eso me gustó lo de la posmodernidad. Yo estaba escuchando a los que estaban en la mesa y esta sociedad evidentemente antes tenía unos valores. Hoy hay queja de que no hay valores, ¿no? Esta sociedad tenía valores. Y estos valores estaban basados pues en la Biblia, conceptos éticos, etcétera, etcétera. Pero en la sociedad de hoy en día pasa allá de los valores, porque su preocupación no es
ser maduro. La idea no es que tengo que ser maduro, ¿verdad? Tengo que ser sabio. No, lo que prima ahora es ser feliz. Eso es lo que prima. Yo tengo que ser feliz. Además, es lógico. Es lógico, tengo que ser feliz porque solo tengo una vida. Es como piensa todo el mundo. Tengo una vida. ¿O cuántas vidas tiene usted? Aquí tiene una. Y claro, el que no cree en lo que la palabra nos enseña, en lo que yo sé, y es que Dios tiene la vida eterna, el que piensa que solamente tiene esta vida, cuando mira esta vida, la mira como diciendo, oh, tengo que sacarle lo máximo. Voy a aprovecharla al máximo. ¿Qué puedo hacer para disfrutar? Y eso marca cómo me comporto y cómo trato a la gente. Y en el cristianismo parece que también estamos muy influenciados por eso. Por eso la gente, algunos no se quieren casar. ¿Para qué me voy a casar? ¿Qué sentido tiene casarse? A ver. He visto algunas entrevistas que hacen algunos artistas por ahí y estamos pensando y tal, no sé, a lo mejor nos casamos, pero este año no, quizá el próximo y tal. Nos gustaría que los 3 niños que ya tenemos nos lleven los anillos. ¿Te vas a casar para qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué es casarse? Entonces la gente no, y yo te digo, casarme, pero ¿para qué me voy a casar? Si seguramente en un par de años, como todo el mundo, nos vamos a divorciar, me va a salir un dineral, pues mejor no me caso, ¿para qué? ¿Casarme para qué? Y si usted se para a pensar, si usted no cree en Jesús, si usted no cree en la vida eterna, si usted no cree en cielo e infierno, dígame, ¿para qué quiere casarse? Ah, para ir de blanco. Sí, para eso no hace falta casarse, cómprate el traje. Hay gente que lo que está pensando es simplemente en, a ver, de lo que voy a hacer, ¿qué me da? Entonces, la dirección de todos los esfuerzos es a mí. Y eso choca de plano con el espíritu de la palabra. Porque el espíritu de la palabra es ¿qué puedo dar? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué me hace feliz? ¿Será qué puedo dar? Y en esa diferencia de conceptos es donde la iglesia se mueve. Porque todo el que viene de la calle piensa en ¿qué puedo recibir? ¿Qué puedo escoger? ¿Qué voy a ganar? Y todo va planteado así. Entonces, todo lo que es antisistema, todo lo que es ir en contra de lo establecido, porque me corta, me coarta mi libertad, me coarta mi forma de poder vivir, y me limita todo. Esa forma es la juventud de hoy. Pero no es problema de que sean nuestros jóvenes, es el espíritu que reina. No es el espíritu de Cristo, es el espíritu de anticristo. ¿Sabe cuál es el espíritu de Cristo? El espíritu de Cristo es el que nos dice en la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios no cogió nada, Dios dio. Por eso Él dice que más bienaventurado es dar que recibir. Recibo mucho más dando que recibiendo. Pero eso no se ha agarrado, no se ha entendido, uno no lo ha hecho suyo. Por eso siempre cuando uno va caminando, ¿y aquí qué saco? Y en esta relación, ¿qué voy a recibir? Y mi contacto con él, ¿por qué tengo que invertir tiempo en aquel? A ver, ¿qué saco? ¿Qué gano? ¿Qué provecho tendré? Y eso condiciona nuestras relaciones con la gente. Cuando la iglesia se comporta así, entonces mira al gobierno para ver qué saco del gobierno. Mira al ayuntamiento, a ver el ayuntamiento qué me puede dar. Me voy a relacionar con el alcalde, a ver si lo encuentro, porque quiero pedirle. Esa forma de pensar no es de Cristo. Es la forma de pensar de la posmodernidad, donde no me importan tanto los valores, lo que me importa es cómo me siento yo. ¿Qué puedo tener yo y ganar yo? Y escúcheme, eso no es de Dios. Dios no piensa así, ni Dios quiere esa iglesia, porque no es el espíritu. La palabra nos enseña, y lo hemos hablado 1000 veces en esta iglesia, que Jesús dice en Hebreos, dice, puesto el gozo delante de Él, sufrió el oprobio. Puesto el gozo, ¿y cuál era el gozo? Que tú y yo pudiéramos salvarnos. Entonces, para que tú y yo nos pudiéramos salvar, que para Él era un gozo, dice entonces Él fue a la cruz. Entonces Él murió.
Él dio su vida, Él padeció, sufrió, murió. Y todo eso lo hizo porque había un gozo. ¿El gozo que era? Que nos pudiéramos salvar. Entonces, con su sacrificio nos estaba dando vida. Iglesia, ese es el espíritu de la iglesia. No podemos seguir comportándonos simplemente a ver qué saco, a ver qué me da, a ver qué consigo. Eso no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es, ¿qué puedo hacer? Amar es servir. Y servir, dijimos, era hacer feliz al otro. Entonces nuestra manera de vivir es relacionarnos intentando hacer feliz al otro. ¿Cómo? Bueno, voy a ver cómo. Pero mi intención, la intencionalidad es esa, es hacerte feliz. Vienen los maestros a trabajar con los niños. ¿Por qué vienen a trabajar con los niños? Porque quieren hacer felices a los niños. Vengo a trabajar de ujier en la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero servir para que la gente esté bien. Estoy trabajando en las cámaras y voy a grabar porque esto puede servir para que alguien conozca de Cristo. Entonces la intención y el esfuerzo no viene dado porque me van a dar dinero, porque me van a nombrar no sé qué cosa. No, viene dado por lo que yo puedo hacer, que va a dejar un impacto, va a crear algo y la gente se va a beneficiar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es esa tu forma de pensar? ¿Es esa la forma de pensar? La primera vez que fui me planté delante de la concejala del distrito este hace ya unos cuantos años. Yo decía, ¿para qué voy a verla? Creo que ya lo conté. ¿Y para qué voy a verla? Yo no necesito a esta mujer para nada. Pero el Señor me mostró, pero ella a ti sí. Entonces el pastor José y yo nos sentamos allí en la mesa, y la saludamos, le dijimos quiénes éramos, y le dijimos, mire, que venimos a ver en qué le podemos ayudar. ¿No veas la cara que se le puso a la señora? Claro, porque allí no se le sienta a nadie para ver en qué pueden ayudar. Todo el que se le sienta allí es para ver qué puede sacar. Y allí fue cuando empezamos a hacer planes y a coordinar cosas y algunas se han ido realizando y Dios mediante, el día 12 de octubre volveremos a tener el Día de la Hispanidad aquí fuera porque al concejal del distrito le parece súper interesante que tengamos esa actividad. Si le parece interesante, la vamos a tener. Es una forma de ver la vida y tiene que ser esa idea de reforma. Mire, vamos a Mateo 28. Vamos a los últimos 2 versículos de la Biblia, si nos lo pueden poner en pantalla, por favor. Ok. Dice, por tanto, dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos con vamos a quedarnos trabajando con no, el anterior. Gracias. Este es el versículo que todos hemos llamado la Gran Comisión. Esta es, en síntesis, la tarea que el Señor nos ha encomendado. Mire, por ejemplo, dice, por tanto, id o ve, ¿no? Son las mismas palabras. Lo que está marcando es una intención. Dios le ha dicho a la iglesia, y tú eres iglesia, que vayas, ve, id. Y cuando hablamos de la palabra id, es salir de donde yo estoy, salir de mi marco y marcar una dirección. Salgo de mi estado para ir a otro estado. Salgo de mi yo para ir a otra situación con otra persona. Id. Y esta es la primera, quiero hablar de 3 cosas. Esta, id o ve, ¿no? Vete, sal de tu comodidad, esfuérzate, no te quedes encerrado, no te quedes esperando, no vendrán, tú vas a ir a por ellos, no esperes que entren por la puerta, no, tienes que ir tú, no vendrán a tu casa, a tu grupo, no, tendrás que ir tú. Y esto de ir debe marcar mi forma de pensar. ¿Cuántos de nosotros, y ahora estos jóvenes que estuvieron toda esta semana, esto lo van a recordar, porque han ido a las bocas de metro, han ido dentro del metro, me han mandado vídeos cantando dentro del metro, evangelizando. Ayer fuimos a comer a un restaurante
éramos 32, 33 en total. Ayer comiendo allí, llegamos al restaurante, imagínate, te llegan tanta gente, te vuelven loco los camareros. Pues nos sentamos todos allí y al terminar, todos ellos sacaron un vídeo de Jesús que todos llevaban para repartir y evangelizar, y unas pulseras que les regalaron, y se las regalaron a todos los camareros. No, los camareros estaban flipando con un grupo primero, tan bueno porque era grande, y segundo, por el regalo que le estaba haciendo. Pero eso es ir. Ir es salir de lo tuyo, sal de lo tuyo. ¿Alguien se beneficia porque tú estás haciendo algo o no? Pasa la semana, hablaste con algo, le dijiste algo, porque esa es la tarea. La reforma no viene sola, la reforma viene porque tú vas a actuar en medio de la sociedad, en medio de tu familia, en el círculo, en el oikos tuyo, tu grupo, y ahí es donde vas a impactar. Pero hermano, pero es que es lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos. Y para mí eso ha sido muy bueno. Sí, vamos al versículo otra vez, por favor. El primero es ir. Luego y hacer discípulos, pero dice a todas las naciones. Las naciones aquí se refiere a todos los grupos étnicos del mundo. Se refiere a todos, grandes, chicos, de cualquier lengua, pueblos étnicos. No naciones en el país, sino etnias, porque hay muchos países que están formados por muchas etnias. A todas las naciones. Y entonces nos vamos ahora al PowerPoint. Todas las naciones, dale un punto más. Es toda criatura. Es toda criatura. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite no lo hay. El límite es todo. Es decir, yo tengo que ir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final todo se trata de lo mismo. ¿Sabe por qué tenemos un Salvador? ¿Sabe por qué llamamos a Jesús nuestro Salvador? Porque nos salva. ¿Pero nos salva de qué? Yo no sé si esto está muy claro. Porque hablamos del Salvador, pero ¿Salvador de qué? A ver, ¿de qué le ha salvado a usted? Si es que a usted le ha salvado. Del infierno. Pero esto es lo que la gente no sabe. Entonces, con la gente hablamos de no sé cuántas cosas, pero no hablamos del infierno. Y a la gente lo que necesitaba era un Salvador porque se iban al infierno. Entonces nos salva del infierno. Si no le ponemos énfasis a estas cosas, al final, ¿de qué les vamos a hablar a la gente? De que sea buena gente, pórtate como yo, te irá bien, serás próspero, da ofrenda, el Señor te recompensará, tendrás mucho dinero, podrás comprarte un coche, un yate, una falúa, ¿no? Te vas a comprar un chalet. Escucha, ese no es el mensaje. El mensaje es que la gente que está contigo, que te rodea todos los días, esa gente se va al infierno. Entonces, si esa es la reforma no es cambiar el sistema económico, el sistema educativo, el sistema... No, la reforma es cambiar el corazón de la gente, porque en el corazón es donde está el problema. Entonces, si yo no ataco al corazón de la gente, si yo no voy al centro del problema, no va a cambiar nada. Y todo cambio que no empieza por el corazón de la gente es un cambio condenado al fracaso. Porque tú cambias la metodología, ahora cambiamos, ahora el sistema no va a ser democracia, una monarquía democrática o democracia monárquica, no, ahora va a ser república. Escuche, la gente sigue siendo igual. El problema no está en el sistema político que use, el problema está en el corazón del hombre. Y el final del problema del hombre es que se va al infierno, y eso es lo que hay que decirle a la gente. A la gente no hay que decirle que le va a ir bien, por supuesto que le va a ir bien, pero la gente no se convertirá porque le va a ir bien, porque como quiere que le vaya bien, y probó aquí, allí, y le fue mal. Contigo le va a ir bien el qué le va a ir bien. ¿Qué es lo que le estás prometiendo? ¿Qué le estás diciendo que va a cambiar? Si la gente lo que necesita es salvarse del infierno, ¿qué es a dónde va a ir? Todo el mundo se va a ir al infierno, a menos que se entregue a Cristo. No hay segundas oportunidades, no va a haber nada más. Es infierno, como suena, con H, no, sin H. Porque el infierno por no tener no tiene ni H. Ese es el mensaje que la gente necesita. Es el mensaje con el que hay que apuntar. Entonces no le prometas lo que no tienes que prometer, prométele lo que Jesús dijo, un Salvador que lo salva del infierno. Por eso la iglesia tiene que estar mucho más despierta. Oye, bueno, pero si no se convierten aquí, es peor para ellos, no prosperarán.
¿Tú te crees que a mí me preocupa si la gente prospera o no? A mí no me preocupa. No, a mí lo que me preocupa es que se va al infierno. Se va a ir a mi infierno mi tía, la que vive en Zaragoza. Mi tía, la que vive en San Sebastián. Creo que ya se fueron al infierno las que ya se murieron. Se me murió un hermano sin ser convertido. No soy Dios, pero supongo que estará esperando la entrada al infierno. Es que la gente se va al infierno. ¿Cuánta gente se te ha muerto a ti hace poquito? ¿Dónde están? Yo sé dónde está Abraham, ¿verdad? Pero hay otros que no sé dónde están. Y lo que no hay es no hay examen en septiembre, ¿sabes? Ni recuperaciones en diciembre, ni... Aquí el que se murió, se murió. Esto es lo que la gente no se da cuenta, ¿no? La gente no piensa en eso. Pero es que nosotros tampoco. La iglesia, si no nos conectamos con la gente, hemos perdido el enlace. Entonces, ¿qué cristianismo vivimos?